Buen día chicos, ¿cómo están? Hoy vamos a estar trabajando con el material de Santillana, con nuestros libros y nuestro tema de hoy es el clima. Queremos hablar sobre el clima y para ello vamos a abrir nuestras páginas del libro 118 y 119. En primer lugar, vamos a recordar un poco todo lo que sabemos que tenga relación con el clima, ¿sí? Recuerdan que hay factores que se tienen que tener en cuenta para poder hablar del clima. Y aquí tenemos un pequeño ejercicio que vamos a realizar. Dice, marca con un check de color rojo las condiciones ambientales que te gustaría disfrutar en un día al aire libre. Luego, dibújalo e incluye los elementos que elegiste. Y aquí tenemos varios elementos. Vamos a ir leyendo y ustedes van a ir marcando lo que les gustaría. Soleado, si les gusta, entonces marcan. Nublado, lluvioso, ventoso, cálido, fresco, frío, húmedo. De acuerdo a cada uno de los factores que ustedes fueron marcando, van a dibujar ese día al aire libre, si les gusta que sea en la playa, con el sol, con el agua, si es fresco, abrigaditos, si es ventoso, puede ser para volar un cometa, eh, lo que ustedes quieran, ¿sí? Entonces van a ir dibujando ahí y luego vamos a pasar a la siguiente hoja. Aquí vamos a tener muy en cuenta la información importante que vamos a recibir del material. Vamos a leer detenidamente y vamos a tratar de comprender lo que leemos. Si nos encontramos con alguna palabrita que no conocemos, vamos a tomarnos el tiempo de buscar el significado, ¿sí? Para poder entender el contexto de lo que estamos leyendo. Dice, el clima está relacionado con las condiciones atmosféricas que presenta una región a lo largo de muchos años. En nuestro caso, por ejemplo, el clima está relacionado a que nosotros somos un país tropical. Entonces, nuestro clima tiene algunas características según la región donde estamos viviendo, ¿sí? Para ello es necesario medir día a día cómo es el tiempo meteorológico de esa región. El tiempo meteorológico es el conjunto de características que tiene la atmósfera en un lugar y en un momento determinados. Los meteorólogos se encargan de medir los factores de tiempo atmosférico, como lo siguiente, y aquí vamos a hablar de algunos factores, ¿sí? En primer lugar, la temperatura. Grado de calor que tiene el aire de la atmósfera. Es lo que nosotros solemos medir y solemos observar inclusive en los noticieros que hay la temperatura y está marcada ahí con numeritos, ¿sí? La humedad, cantidad de vapor de agua que se encuentra contenido en la atmósfera. Esto ya se puede medir con otros elementos más complejos, pero sí tenemos ese dato, por ejemplo, cuando vemos en el noticiero la parte del clima, con la persona que está informando nos va a decir cuánto tenemos de humedad en el día. La presión, peso que ejerce la atmósfera sobre los objetos, también es medible y también nos informan a diario. Precipitación, cantidad de agua que cae sobre la superficie terrestre en forma de lluvia, nieve o granizo. ¿Se acuerdan que dijimos que según la región tenemos algunas características de nuestro clima? Generalmente en Paraguay no tenemos nieve, ¿sí? Lo que sí tenemos es lluvia y también granizo. Viento, desplazamiento, dirección y velocidad de las masas de aire de la atmósfera. También se puede medir en kilómetros el viento, kilómetros por hora. Por eso generalmente es importante mirar la parte del noticiero donde nos informa el clima. Ahí ustedes van a tener todos estos datos que nos van a dar a diario, que a veces no entendemos, pero que hay actividades a las que les son muy importantes estos datos, ¿sí? Entonces luego tenemos la radiación, cantidad de luz solar que incide sobre la superficie terrestre. ¿Ok? Bueno, luego de haber visto todos estos elementos que tienen que ver con el clima, vamos a empezar a trabajar. ¿Sí? El primer ejercicio dice, anota qué factores atmosféricos presentan estas imágenes. ¿Se acuerdan que recién estuvimos hablando sobre la temperatura, sobre la humedad, sobre la presión, sobre la precipitación, sobre el viento o la radiación?
Entonces aquí abajo van a estar colocando qué es lo que a ustedes les parece que elementos van a colocar. Aquí, por ejemplo, en este dibujito de viento, ¿sí? Aquí en este dibujito de agua, que está cayendo en la tierra, ¿cómo se llamaba el agua? ¿Se acuerdan? Entonces ahí vamos a estar colocando, van a leer de vuelta y las imágenes les van a dar una ayudita, ¿ok? Seguidamente el segundo ejercicio dice, lee cuál es el uso de los instrumentos de una estación meteorológica, encuentra sus nombres en la sopa de letras y escríbelos. El 1, mide la temperatura ambiental. Aquí en esta sopa de letras vamos a buscar, ¿sí?, el elemento y luego vamos a escribir al lado del 1, ¿sí? Del letra, sí que es de la T. A dice, mide la velocidad del viento. P dice, determina cuánta agua cae en una zona. Y B, mide la presión atmosférica, ¿sí? Entonces vamos a utilizar la primera letra, nos está ayudando para saber qué elemento es, ¿sí? La T mide la temperatura ambiental. ¿Qué es lo que se utiliza? Aquí les voy a dar una ayudadita. Por ejemplo, el termómetro. Muy bien, y vamos a buscar aquí la palabra termómetro. A ver si encuentra la profe. Aquí puede ser chin, 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 chin. Ustedes van a hacer mucho mejor que la profe, ¿sí? Excelente. Bueno, continuamos. El tercer ejercicio dice, busca el recortable de la página 149 y pega el icono que corresponde a la condición atmosférica que se presenta en cada imagen, ¿sí? Aquí, ¿qué es lo que está cayendo? Agüita. Aquí, ¿qué estamos viendo? Las nubes. Aquí, ¿qué estamos viendo? El viento. Y aquí, ¿qué estamos viendo? El sol, que nos va a dar la temperatura. Vamos a buscar los 4 dibujos y vamos a recortar acá en estos iconos, ¿sí? Y luego dice, explica en tu cuaderno cómo se relaciona el tiempo meteorológico con el clima de una región. ¿Qué es lo que estuvimos hablando en Paraguay? Cómo se relaciona la situación de clima con nuestra región, ¿sí? Ok, continuamos. Con esto vamos a dar por finiquitada nuestra lección. Vamos a recordar el versículo de esta semana. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Bendiciones para todos y todas. Que el Señor siga bendiciendo sus familias grandemente.